Un saludo muy afectuoso, muy cordial para todos aquellos que de una u otra forma se pueden introducir a este humilde y sencillo canal que tiene como único objetivo poder reflexionar alguna palabra que el Señor esté inquietando en nuestro corazón. O también yo dejo este canal algunos temas que compartimos en un centro de estudio teológico y ellos pueden entrar a este canal y revisar esas materias y refrescar nuevamente la memoria de lo que ya hemos vivido y hemos pasado. Ustedes saben que la memoria es muy frágil y para muchos materia pasada, materia olvidada. Es por eso que yo dejo estas enseñanzas para que mis hermanos no puedan olvidar las enseñanzas que hemos estado repitiendo en más de alguna oportunidad. La última enseñanza que dejé aquí, o la última reflexión que dejé acá, fue una entrevista que Juan nos va a relatar en su capítulo 3 de su Evangelio. Es la entrevista de Jesucristo con Nicodemo. Una noche un sacerdote inquietado por la vida eterna va donde Jesucristo y comienza a alabarle, diciéndole que las cosas que él hace no las hiciese cualquier persona si Dios no está con él. Y la entrevista se torna un poquito tensa porque tenemos a un sacerdote que tiene años de experiencia, pero frente al sacerdote está Jesucristo, que es el Hijo de Dios, donde emana toda verdad, toda sabiduría. Y Jesucristo le va a decir en unas palabras a Nicodemo que él no logró entender, tal vez nunca. No sabemos si Nicodemo después siguió a Jesucristo. La Biblia no habla nada de aquello. Pero tenemos a un Nicodemo que no entendió las palabras de Jesucristo. Y es sencillamente porque Nicodemo hasta ese entonces no es un ser espiritual. Él es de la vieja escuela y también del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Por lo tanto, él no va a entender porque él no ha nacido de nuevo. Entonces Jesucristo le dice, no te maravilles que te diga que tienes que nacer de nuevo. Porque para que tú me puedas entender, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y cuando tú nazcas de nuevo, ahí recién vas a entender mis palabras, le dijo Jesucristo de otra forma, o en un sentido que yo le estoy explicando, estoy especulando. Porque a un ser espiritual se le entiende simplemente de una forma espiritual. Una persona que ha nacido de nuevo y pertenece al reino de Dios, o al reino de los cielos, o a esta gracia que ha sido bendita sobre nosotros, va a entender solamente lo espiritual, porque lo carnal ya está muerto. La vieja criatura ya está muerta. Por lo tanto, todo lo que hace una persona que ha nacido de nuevo es ser un ser espiritual, no es ser carnal. Porque Dios es un ser espiritual. Dios no es un ser carnal, no es un ser material, es un ser espiritual. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo de Dios lo ha venido a revelar. Pero Jesucristo pasó a ser después un ser espiritual y Él hablaba palabras espirituales porque viene del Padre. Él sabe lo que hay en el Padre y transmite lo que hay en el Padre. En el mismo Evangelio de Juan hay una historia que me llama la atención y es el tema que quiero hablar esta tarde que me inquieta, que es la adoración. Si nosotros pudiésemos entender qué es la adoración, nos evitaríamos tantos problemas. Sacaríamos tantas cosas malas que hay en nosotros, que están de más y que solamente sirven para nuestra vanagloria. Ni siquiera para darle la gloria a Dios ni a Jesucristo. Es simplemente para nosotros. Hay una mujer que al mediodía va a buscar agua al pozo de Jacob. Y le aparece Jesucristo, usted conoce la historia, está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, la mujer samaritana. Y está la conversación que tiene Jesucristo con la mujer samaritana. La mujer le dice a Jesucristo, ¿dónde hay que adorar? Si hay que adorar aquí en Gerizim o en el templo de Jerusalén, porque antiguamente allí en Gerizim, en el monte Gerizim, hubo un templo hermosísimo, que con el tiempo fue destruido y quedaban las ruinas. Pero los samaritanos, como no podían ir a Jerusalén a adorar, porque tuvieron altercados mucho tiempo, como no podían adorar en Jerusalén, ellos acostumbraron a adorar ahí en Gerizim, que había existido un templo muy majestuoso, pero ya estaban solamente las ruinas. Pero ellos aún adoraban ahí. Tenían sus propias leyes igual, un poco distintas a los de los judíos. Y estando con Jesucristo, la mujer le dice, ¿dónde hay que adorar? ¿Aquí en Gerizim o en Jerusalén? Y Jesucristo le dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dos características, espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Ahí está la respuesta, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Qué curiosa respuesta de Jesucristo. Si nosotros lográsemos recibir la revelación de esto, nos quitaríamos muchos problemas. Muchos problemas. Aquí en la parte superior tenemos a estos supuestos cristianos que usan guitarras eléctricas, máquinas de humo, luces por todos lados, de colores, una forma de vestirse totalmente actualizada, donde gritan, cantan, saltan, celebran. Y ellos dicen que adoran en espíritu y en verdad. Y esto está muy lejos de la verdad. Porque a Dios hoy en día hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y tal vez me voy a meter en un problema, pero quiero decir la verdad. Todo esto está de más. Todo esto de los instrumentos, de esta liturgia que tenemos nosotros está de más. Está de más. Miren, en el antiguo pacto, la gente adoraba como adoramos nosotros hoy. Y la estructura de adoración o la liturgia era muy similar a la que tenemos hoy en día. La gente iba al tabernáculo o iba al templo de Salomón o al templo de Herodes y adoraba a Dios. Levantaba sus manos, cantaban, habían hermosas voces, hermosos instrumentos. En el tiempo de David sacó al arca del pacto del tabernáculo y quiso crear un inmenso edificio. Dios no se lo permitió, le dijo, tu hijo me lo va a construir. Dios no se lo permitió. Pero la adoración era muy similar. Aquella persona que había pecado iba al tabernáculo o al templo y presentaba un sacrificio de un becerro, un cordero o alimento, y sus pecados eran perdonados. Pero él volvía con esa culpa. Y era pecador, y al tiempo después, o al mismo momento, o después que salía del tabernáculo, volvía a pecar. Y tenía que volver, y así podía estar toda su vida, volviendo, y sus pecados se perdonaban de acuerdo al sacrificio y de acuerdo a la adoración que ellos tenían ahí. David colocó una estructura de cantores las 24 horas. Durante 24 horas se adoraba al Señor y se cantaba con instrumentos musicales. Habían clases sacerdotales donde se adoraba día y noche al Señor. Con cánticos, instrumentos, con danzas tal vez se adoraba al Señor. Muy similar a lo que hacemos hoy en día nosotros, que vamos a un culto y pensamos que adoramos al Señor. Y nos falta quien dice, no hemos venido a recibir, sino hemos venido a dar. ¿La ha escuchado usted esa expresión? Nosotros no tenemos nada que dar al Señor. No hay nada en nosotros que tenga valor, que pueda ser digno delante del Señor. Lo único que tiene valor en nosotros, los que hemos nacido de nuevo, es a Cristo. Pero a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si nosotros recibiésemos esta revelación de que todo esto de los instrumentos, de esta estructura litúrgica que tenemos, nos daríamos cuenta que nada de esto está en el nuevo pacto. El nuevo pacto es totalmente distinto al antiguo. En el antiguo se adoraba de forma material, carnal, con animales, con becerros presentados como sacrificio. Pero en el nuevo pacto instaurado y establecido por Jesucristo, se debe adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo ahora habita dentro de nosotros. Y como Cristo habita dentro de nosotros, Cristo fue la persona que mejor adoró, la persona que mejor se entregó a Dios, la persona que más obedeció a Dios fue Jesucristo. Él no hacía nada si el Padre no se lo encargaba. Jesucristo no movía un dedo si el Padre no se lo pedía. Fue el hombre más obediente, fue una adoración continua. Cuando Jesucristo adoraba, Él levantaba su voz y decía, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas de los sabios y se las has dado a conocer a los pequeños.
Él no gritaba, Padre, te exaltamos y te honramos porque tú eres grande y poderoso. Él era una persona normal. Él vivía en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad no es un concepto. La verdad es Cristo. Y para adorar a Cristo hay que adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, Cristo está en nosotros y Él es el que adora. Nosotros cuando Jesucristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Jesucristo fue bautizado, Él murió y resucitó. Nosotros cuando hemos sido regenerados, restaurados, hemos muerto con Cristo y hemos nacido con Cristo. Por lo tanto, somos una nueva criatura. Y esta nueva criatura ya no adora como adoramos en el antiguo pacto. Esta nueva criatura adora en espíritu y en verdad. Es Cristo que está en nosotros. Ya Dios no nos mira a nosotros que hemos sido regenerados. Ya Dios no nos mira a nosotros. Luis Vidal ya no existe para Dios. Y Dios no le interesa para nada restaurar a este Luis Vidal. Dios no quiere restaurar a Luis Vidal. Dios no quiere mejorar a Luis Vidal. Dios va a tratar con el nuevo hombre que ha nacido en nosotros. Y el que ha nacido en nosotros es una nueva criatura que está en Cristo. Y estamos escondidos en Cristo. Estamos en Cristo y Él está en nosotros. En el antiguo pacto, Dios estaba con su pueblo. Habitaba con su pueblo, pero no estaba en su pueblo. Pero en este nuevo pacto, Cristo está en su pueblo y su pueblo está escondido en Él. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que buscar las cosas que vienen de arriba, las que están en el cielo, las que están en Cristo. Esas cosas tenemos que buscar. La adoración ya no es una adoración material, carnal, sino que la adoración es espiritual, porque nosotros no tenemos nada bueno que entregarle al Señor. No hay nada bueno en nosotros que le pudiésemos entregar al Señor. Lo único bueno que está en nosotros es Cristo, y es Cristo quien le entrega la adoración al Padre. Por eso que en alguna oportunidad algunos se le acercaron al Señor y le dijeron, Señor, yo he sanado a los enfermos, yo he hecho milagros en tu nombre, yo he predicado en tu nombre, yo he exorcizado en tu nombre, yo he viajado en tu nombre. Y Dios que le dijo, no te conozco, no te conozco. Pero ¿cómo no me vas a conocer si yo prediqué en tantos lugares? Canté tantas canciones, interpreté tanto, enseñé tanto, no te conozco. ¿Quién eres tú? Dime por favor quién eres tú, porque no te conozco. Porque Dios ya no mira nuestra vida, mira a Cristo. Por lo tanto, cuando ellos se presentaron delante de Dios, Dios no vio a Cristo en ellos, por eso no los conoció. Y Dios los rodeó y les preguntó, ¿quién eres tú? Dime quién eres tú. ¿Por qué te presentas delante de mí? Yo no te conozco. Pero si yo soy el que prediqué, yo no te conozco. No está Cristo en ti, no te conozco. Apartado de mí. Dios conoce solamente a los que están en Cristo. Entonces en nosotros debe manifestarse Cristo. Cuando no se manifiesta Cristo, se manifiesta la vieja criatura. Y la vieja criatura se manifiesta de muchas malas formas. Se manifiesta de una forma enojada, violenta, agresiva. Le molesta todo. Le gusta prosperar. Tiene prioridades materiales, el auto, la casa, las deudas. Pero a un hombre espiritual no le interesan esas cosas porque ha sido bendecido con toda bendición de lo alto. Dice Efesios capítulo 1, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Colosenses dice que en Cristo estamos completos, no nos falta absolutamente nada. Alguien dice por ahí, oye, adora al Señor porque tú has sido bendecido con un auto. Eso son añadiduras y quizás ni Dios te lo ha entregado porque es parte de nuestro trabajo. Lo hemos ganado así. Porque esa no es una bendición. Las bendiciones son espirituales. Hemos sido justificados. Hemos sido santificados. O estamos siendo santificados. Y algún día seremos glorificados. Esas son las bendiciones en Cristo. Por lo tanto, la adoración hoy en día ya no es litúrgica. Ya no depende de un salón, de un templo, de una iglesia, como la queramos llamar, ya no depende de eso. Los hermanos del primer siglo no tenían un templo, ellos no tenían dónde juntarse solamente en las casas, porque el templo ya había sido destruido. En el año 73 el templo fue totalmente destruido por profecía de Jesucristo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, por lo tanto no tenían templo.
La sinagoga habían desaparecido porque estaban siendo perseguidos. Y esos 3.000 que se convirtieron con Pedro, y esos 5.000 que se convirtieron con Pedro, sin contar a las mujeres ni los hombres, no se podían reunir en un estadio ni en el templo porque eran muchos. Se juntaban en las casas. Y no dudo que existiera una cítara, una flauta, y que de forma espontánea tal vez aparecía en vez en cuando un cántico como aquel canto que está en Filipenses, que Jesucristo, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cánticos como ese. Pero no había parafernalia, no había luces, no había humo, no había luces de colores, no había fotografías, no había páginas web. Y alguien podría decir, sí, pero que los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Cristo no ha cambiado. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por más que tú hagas un sonido en la guitarra, un teclado, en la batería, por más que tú eleves la voz tan fuerte, tengas una hermosa voz como los ángeles, si tú no estás en Cristo, Dios no te va a escuchar. Nosotros no vamos ni a entregar nada en la adoración a un culto, porque nada bueno emana de nosotros, porque esta vieja criatura debe morir, debe ser hundida totalmente, que aflorezca Cristo para que podamos honrar a Dios. Cuando está Cristo en nosotros, la proclamación no es un evento, no es un momento evangelístico, la proclamación emana de nuestros labios porque emana Cristo. Cuando emana de nuestro interior lo humano, lo carnal, aparecen palabras que llevan solamente nuestra gloria. Aparecen cánticos que llevan solamente nuestra gloria y queremos ser mejores que los demás y queremos ser reconocidos. Cuando emana Cristo, no buscamos reconocimiento. Cuando emana Cristo, buscamos la gloria simplemente de Dios. Y Dios busca a Cristo por todos lados. ¿Cómo se mueve? Allá va Cristo a predicar. Allá va Cristo trabajando. Allá va Cristo en su familia. Allá va Cristo en su estudio, en sus clases. Cristo por todos lados. No nosotros, Cristo. Eso es el que busca a Dios, a Cristo. Porque nosotros estamos en Él. Mire, el Evangelio de Juan, que es un evangelio divino prácticamente, que habla solamente de Dios que habla solamente de Jesucristo como Dios, en ningún momento se habla de instrumentos musicales, ni de cánticos. Es solamente vida en Dios. El apóstol Pablo me lo aclara más en Efesios capítulo 5, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando emana Cristo, lo único que brota de nuestros labios es cántico, es alabanza. No hay enojo, no hay molestia, no hay disensiones entre nosotros. No buscamos nuestra gloria. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos controla de tal forma que emana de nosotros los frutos del Espíritu Santo, que es amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, con las cuales no hay ley. Pero emana Cristo porque Cristo emana en nosotros, ¿cierto? Porque la vieja criatura está muerta y Dios ve a Cristo, no nos ve a nosotros. Nosotros no venimos a entregar nada a un culto, no venimos a entregar nada. ¿Qué palabra más lejos de la verdad? No tenemos nada nuevo que entregar. Muchos llegan enojados a un domingo de adoración. Muchos llegan molestos con su esposa, han reñido con sus hijos, tienen problemas en sus casas, tienen problemas con su jefe y vienen simplemente a derramar lágrimas. Es como aquella adoración del antiguo pacto. Pero en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto, en la cual somos parte de la gracia, Dios busca adoradores que le adoren, pero en espíritu, hermano, en espíritu. Y ahí vamos a entender, y ahí vamos a poder comunicarnos entre nosotros. Cuando adoremos a Dios en espíritu, vamos a entendernos entre nosotros. Porque solamente se van a levantar los que adoran en espíritu, los carnales van a desaparecer. Nosotros somos bien extraños. Yo conocí a Dios a los 10 años. A los 10 años conocí a Jesucristo. Hoy día tengo 54 años. Y en cuanto conocí al Señor, comencé a tocar un instrumento y hasta los días de hoy lo toco. Y ensayé muchas veces para el culto del día domingo.
ensayamos y en el ensayo nos equivocamos. Nos retamos entre nosotros, nos reíamos, de repente hablamos palabras que no eran de acuerdo a los hijos de Dios, o imitamos cómo cantaban nuestros hermanos de otras congregaciones. Y curiosamente después en un culto, esas mismas canciones, en un culto sentíamos la presencia de Dios y adoramos y le pedíamos al hermano, adora como si demuestre lo que tú tienes adentro. ¿Y por qué no sentíamos la presencia de Dios en el ensayo? ¿Por qué no gritábamos y saltábamos en el ensayo? Porque en un culto florecen nuestros sentimientos y los sentimientos nuestros están muertos, hermano. Nosotros no tenemos sentimientos buenos. Ese hombre fue sepultado con Cristo. Ahora lo que debe florecer es una adoración espiritual para el Señor. Nosotros no tenemos nada bueno que podamos ofrecer. ¿Me entiende? La adoración es totalmente espiritual. Pablo en Colosenses capítulo 3 me dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero hoy día tenemos, miren estas imágenes que le acabo de mostrar. Gente mostrándose, recibiendo gloria. La gente que está abajo quiere tocar al cantante. El cantante hace un sinnúmero de movimientos. Eleva la voz, ¿sí? Puede que alguien de aquellas personas haya nacido de nuevo, pero está tan sumida en esto de la liturgia que tenemos el día de hoy que se ha desconectado de lo espiritual. Si pudiésemos entender que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, cuántos dolores de cabeza no se evitarían los pastores. Cuántos dolores de cabezas desaparecerían. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo y somos gobernados por el Espíritu Santo y somos personas espirituales, amaríamos a nuestras esposas, la honraríamos como un vaso más frágil. La mujer ya no se sometería al hombre, sino que se sometería a Cristo, porque vería a Cristo caminando, vería a Cristo hablando, vería a Cristo ministrando su hogar, vería a Cristo adorando. La mujer se sometería, pero dócilmente al esposo y los hijos. Si fuesen llenos del Espíritu Santo, si adoraran en espíritu y en verdad, respetarían a sus padres, no le faltarían al respeto. Si fuésemos llenos del Espíritu Santo y adorásemos en espíritu y en verdad, los trabajadores se someterían a sus jefes dócilmente, porque ellos son Cristo y Cristo se sometió. Y de sus labios emanaría palabras de bendiciones, no de maldición, diciendo tal por cual que me trata así. Seríamos distintos. Haríamos florecer la nueva criatura. Nosotros estamos divididos en dos, por decirlo así. Tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Pero la carnal debe morir, debe ser sepultada con el bautismo que recibimos con Cristo Jesús. Pero a veces nuestras reacciones son las reacciones del hombre carnal que aún no ha muerto. Refunfuñamos, nos enojamos, hacemos nuestra voluntad, amamos a nuestra esposa cuando queremos, reprendemos o disciplinamos a nuestros hijos cuando queremos. No hay sensibilidad en nosotros porque no habita el Espíritu, porque le hemos dado más cavidad a lo carnal. Pero tiene que florecer Cristo, más Cristo, buscar lo de arriba, no lo de abajo, lo de arriba donde está Cristo. Y ahí va a florecer Cristo en su totalidad. Y el que va a hablar va a ser Cristo. El que va a actuar va a ser Cristo. El que va a mirar va a ser Cristo. El que va a evangelizar va a ser Cristo. Ya la evangelización no va a ser un evento evangelístico. Ya no iremos obligados a evangelizar. Si que Cristo está en nosotros, emanaría la evangelización de nuestros labios, porque es Cristo que camina, es Cristo quien duerme, es Cristo quien descansa, es Cristo quien trabaja, es Cristo quien enseña. No somos nosotros, es Cristo en cada uno de nosotros. Si entendiésemos qué es la adoración espiritual, cuánto cambiaríamos. Pero estamos sumidos en esta estructura litúrgica y es difícil que la cambiemos. Es como pedirle a los católicos, saquen las estatuas, las vírgenes,
y dejen de adorarla. Eso sería imposible, derribar una estructura, pero imposible, ¿no? Pero nos pasa lo mismo, estamos tan perdidos, hermano. Estamos tan perdidos que no nos hemos dado cuenta. Un hermano, el otro día, yo creo que tiene buenas intenciones, pero estamos perdidos. Se alegraba porque Dios había hecho un milagro con una persona mundana, diciendo, Dios aún es grande. Eso es inevitable. Dios es grande, no tenemos que decirlo, Él es grande en su esencia. Pero Cristo dijo, alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Sabe? Si nosotros fuésemos espirituales, no nos preocuparíamos de las enfermedades. No nos preocuparíamos de andar sanando a los enfermos. No nos preocuparíamos de nada porque eso va a existir siempre. Los pobres siempre lo tendréis, dijo Jesucristo. Los enfermos siempre van a estar. Y aquel que se sanó, después va a morir. Y aquel que resucitó como lo hizo Lázaro, después volvió a morir. Pero las bendiciones que tenemos nosotros están en los cielos. Esas son bendiciones de verdad. No andaríamos preocupados que tenemos esta enfermedad. No andaríamos deprimidos, angustiados, con problemas. No. Andaríamos pensando simplemente en lo que viene de arriba porque Cristo florece. Porque el que habla es Cristo. Porque el que piensa es Cristo. Ya no es esta vieja criatura. Dios no quiere mejorar a esta vieja criatura. Dios no quiere mejorarla. Dios no quiere tratar a esta vieja criatura, ¿no? Por eso que Dios nos hizo nacer un nuevo ser y Dios quiere tratar con ese ser. Pero nosotros debemos cooperar en orar, en acercarnos, en meditar, en leer su palabra, en buscar día a día a Dios. Es la única forma de hacer crecer a Cristo, de menguar nosotros, como dijo Juan, de menguar, de cambiar nosotros para que aparezca Cristo y sea Él el que adore, sea Él el que entregue adoración, sea Él el que hable, sea Él el que bendice, sea Él el que se relaciona con los demás. Cristo en nosotros y nosotros perdidos en Él. Por eso el apóstol Pablo decía, yo quiero estar siempre hallado en Cristo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Lo que vivía antes en la carne ya no lo vivo. Ahora vivo en Cristo para ganar a aquel que dio su vida por mí. Quiero ganar a Cristo. Hermanos queridos, basta de esta falsedad. Basta de esta liturgia en la cual pensamos que estamos controlando al Espíritu Santo. Donde decimos vamos a cantar esto, donde decimos aquí tiene que derramarse el Espíritu Santo porque esta canción es buenísima. Andamos más perdidos, como dice alguien por ahí, andamos más perdidos que el teniente Bello. Si supiésemos lo que es misericordia quiero y no sacrificio, si supiésemos lo que es en realidad adorar en espíritu y en verdad, nos olvidaríamos totalmente de estas banalidades. Y buscaríamos al Señor en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y Dios no se va a relacionar con una carne. Dios no se va a relacionar con el viejo hombre ni con el cuerpo. Dios se va a relacionar directamente con Cristo. Porque Cristo es el que sabe adorar. Porque el Cristo es el que sabe hablar. Porque es Cristo el que sabe lo que hay en el corazón del Padre. No nosotros. Es Cristo. Hermanos queridos, quería compartirles esta palabra. Espero que les pueda servir. Muchas bendiciones cada uno de ustedes y que el Señor pueda revelarles esta verdad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Bendiciones.